Escoria como yo, tiene la misión de recoger la basura. Ya estoy harto de este mundo. Nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer. Y la neta me duele. Me duele saber que los chats pueden disfrutar de las foids. Y yo no. Yo ya lo he perdido todo. No tengo trabajo, ni familia, ni amigos. No tengo motivos para seguir con vida. Pero ¿saben qué? No pienso irme solo. Voy a retribuir a todas esas malditas. Y todos lo van a ver en las noticias. Doy las gracias a los Brussels que me apoyaron con la idea. Son lo único que voy a extrañar de este mundo. Pero eso ya da igual. Los veo en el infierno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Algo muy importante, la información que a continuación les daré es la que se tiene al momento de que se realizó esta grabación. Quizás al momento del estreno de este capítulo ya exista más información o incluso más personas detenidas, y más adelante entenderán por qué digo esto. Bueno, estas palabras frías, crueles, que acabas de escuchar al inicio de este blog, no fueron simples frases sin sentido. Se convirtieron en una amenaza que nadie pudo detectar a tiempo. Palabras que recorrían redes sociales y noticieros pocas horas después de haber sido escritas. Estas eran las últimas declaraciones del ex Ashton antes de llevar a cabo su atroz crimen en el plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Sur, mejor conocido como CCH Sur. Sin embargo, en medio de esas líneas cargadas de odio y de desesperanza, aparecen términos, aparecen expresiones que quizás no todos comprendemos del todo. Por eso, antes de adentrarnos de lleno en esta historia, es necesario detenernos un momento y desmenuzar qué significaban realmente esas palabras, porque en ellas podría estar la clave para entender lo que pasó después. Antes de cometer el crimen, Lex no solo dejó mensajes en redes sociales, también dejó un rastro de códigos y palabras que pertenecen a una comunidad digital muy específica. No eran simples expresiones juveniles, ni siquiera eran ocurrencias aisladas. Eran parte de un lenguaje propio que circula en foros y grupos privados, un idioma desafortunadamente cargado de frustración, misoginia y resentimiento que identifica a los llamados incel. La mañana de los hechos, en un grupo cerrado de Facebook conocido como Farmacia Curincels, Lex compartió imágenes y mensajes con referencias directas a esta subcultura. Mostró la ropa y las armas que planeaba usar. Una sudadera negra con la palabra Bloodbath, armas blancas, una guadaña, Sprite de gas pimienta y un cubrebocas estampado con una calavera junto a la palabra Stealth. A primera vista, podía parecer la fantasía de un adolescente atrapado en la rebeldía. Sin embargo, para quienes conocen el trasfondo de esta subcultura, todo ese simbolismo era una declaración, un mensaje abierto de que actuaría en nombre de las ideas que lo habían moldeado hasta ese día. Vamos por el principio. Entendamos qué significa este lenguaje. Empecemos con esto. ¿Qué significa la palabra incel? La palabra proviene del inglés involuntary celibate, es decir, célibe involuntario. Se trata de hombres, en su mayoría jóvenes, que afirman ser incapaces de establecer relaciones afectivas o íntimas, no por decisión propia, ojo, sino porque consideran que la sociedad y sobre todo las mujeres los rechazan de manera sistemática. Lo que comenzó en los años 90 como un espacio en línea
para compartir experiencias de soledad y falta de vínculos, con el tiempo mutó en comunidades digitales donde proliferan la rabia, el desprecio hacia las mujeres y la idealización de la violencia como una forma de venganza. Venganza contra un sistema que ellos sienten injusto. Ahora, ¿qué significa la palabra chat? Dentro del lenguaje incel, un chat es la figura masculina idealizada. Un hombre atractivo, seguro de sí mismo, con éxito en el ámbito social y en el ámbito amoroso. Para los incel, los chats representan la máxima injusticia, ya que consideran que ellos, con mejores, genes o con mejor apariencia, acaparan el interés femenino y les dejan a ellos relegados al fracaso permanente. Así, Chad no es solo un estereotipo, es un enemigo simbólico que alimenta la narrativa de odio y resentimiento en su mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra foids? En los foros incel, las mujeres rara vez son llamadas por su nombre. En lugar de ello, se usan términos deshumanizantes como foid, que significa humanoide femenino. Con este lenguaje, esta comunidad normaliza la idea de que las mujeres no son personas tal cual, no son personas completas, sino simplemente objetos cuya única función, según ellos, es proveer placer o rechazo. El uso de estas palabras no es casual. Crea una distinción emocional que permite justificar el desprecio o incluso el maltrato contra ellas. Otra palabra más, brothel, ¿qué significa? El término surge de la combinación entre la palabra bro, que significa hermano, abreviado, e incel. Se usa para referirse a otros miembros de esta comunidad, presentándolos como compañeros de lucha, como una especie de hermandad del fracaso amoroso. En teoría, el concepto implica apoyo mutuo. En la práctica, sirve para reforzar una burbuja de ideas negativas donde la frustración y la violencia son validadas por los demás. Algo muy importante para ellos, la validación. Cuanto más aislado se siente un joven en la vida real, más fuerza puede tener para él esta validación que viene de un brothel. Una palabra más, retribuir, una palabra que encontramos en este texto que les narré al principio. Este término resulta especialmente inquietante. En la jerga incel, retribuir no significa simplemente devolver un favor o compensar un daño como en su sentido convencional lo entendemos nosotros. Dentro de esta subcultura, retribuir implica vengarse, devolver con violencia lo que consideran una injusticia sufrida por el simple hecho de haber sido rechazados. Hablan de retribución como si fuera un acto de justicia personal, castigar a la sociedad, castigar a los chads y a las foids por no haberles otorgado lo que creen que merecen. Bajo esta lógica, el crimen deja de ser un acto irracional para ellos y se convierte en una especie de ajuste de cuentas. Esa interpretación distorsionada del término explica por qué aparecen en publicaciones como las del ex este tipo de palabras. En conjunto, estos términos no son simples etiquetas, funcionan como señales de identidad y como justificación ideológica. Comprenderlos, entender qué significan, saber cuál es su trasfondo, es clave para poder entender qué pasó por la mente del ex Ashton en los días previos al crimen que cometió, porque en esos códigos se esconde el mapa de una ideología que, lejos de quedarse en internet, terminó desbordándose en la vida real con consecuencias realmente irreversibles. Ahora vamos a tratar de analizar qué pasó ese día
¿Y quién es o qué es lo poco que sabemos de Lex Ashton? El 22 de septiembre de 2025, el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, un lugar donde cientos de jóvenes se preparan para construir un futuro, donde se reúnen todos los días, se convirtió en escenario de una de las escenas más crudas y aterradoras de los últimos años. Ese día, la comunidad estudiantil vivió el horror de una manera que nadie imaginó posible. Un estudiante ingresó armado al plantel y atacó sin piedad a uno de sus compañeros. En cuestión de minutos, el espacio que debería de simbolizar conocimiento, libertad y juventud quedó manchado con sangre, gritos y terror. El agresor tenía nombre y rostro: Lex Ashton, un joven de apenas 19 años, que llevaba semanas mostrando señales de algo que no estaba bien, y quizás no solamente eran señales, quizás no llevaba solamente semanas, quizás ya era un comportamiento constante y no llevaba semanas, quizás ya llevaba meses, quizás ya llevaba años. En su entorno no era un desconocido. Sus publicaciones en redes sociales ya anticipaban un desenlace oscuro. Fotos con armas blancas, frases cargadas de resentimiento, símbolos ligados a una subcultura en internet que glorifica, como ya lo vimos, el rechazo y el odio. Pero como suele ocurrir, nadie pensó, nadie imaginó que estos mensajes se transformarían en una acción, en un acto que ya no tendría vuelta atrás. Nadie imaginó que Lex se levantaría esa mañana decidido a dejar una huella, su huella, a través de la violencia. El CCH Sur es un plantel con historia. Sus pasillos, aulas y jardines han sido testigos de generaciones enteras de estudiantes que sueñan con ingresar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ese martes, alrededor de la 1 de la tarde, su rutina se quebró. Lo que comenzó como un día cualquiera de clases terminó en un episodio de horror. Un joven de 16 años, Jesús Israel N., perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca. Otro hombre, un trabajador administrativo de 65 años, llamado Armando N., resultó herido al intentar detener este acto. El caos se extendió como una ola. Estudiantes corriendo, maestros tratando de proteger a sus grupos, llamadas de auxilio, mensajes que empezaron a inundar redes sociales mientras todo ocurría en tiempo real. La noticia se propagó con una velocidad brutal. Un alumno atacó mortalmente a otros dentro del CCH Sur, decían los encabezados, decían los mensajes, decían las publicaciones en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y con cada segundo que pasaba, el desconcierto se mezclaba con la rabia, pero también con el miedo. Las imágenes que circularon después reforzaron la pesadilla. Lex Ashton, cubierto con esta pañoleta en forma de calavera, vestido de negro, con una sudadera, con palabras obscuras, parecía un personaje salido de una película de terror. Pero estaba ahí, enfrente de todos, en la vida real, caminando entre los pasillos de un plantel universitario que lo había visto tantas mañanas caminar sin sentido por ahí. El CCH Sur está ubicado al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán para ser más específicos. Desde hace décadas, el plantel ha sido escenario de movimientos estudiantiles, paros, protestas y también de episodios de violencia que, aunque nunca habían alcanzado un desenlace tan brutal como el ocurrido hace unos días, forman parte de una historia de tensión y de episodios que están latentes. Los que conocen el plantel saben que sus pasillos están siempre llenos, jóvenes que se agrupan en círculos, que comparten apuntes, música o simplemente ese escenario de pláticas eternas. Ese bullicio cotidiano es lo que marca el CCH, y no solo todos los planteles. Pero detrás de esa vitalidad existe otro rostro. En los últimos años, los CCH han enfrentado un problema creciente: el acceso de personas externas, personas desconocidas.
consumo de sustancias dentro y fuera de los planteles, riñas entre grupos, así como la falta de recursos para reforzar la seguridad interna y externa. Y aunque el discurso oficial habla de escuelas abiertas y libres, la realidad es que el CCH Sur arrastraba carencias estructurales que lo hacían realmente vulnerable. En los días previos al ataque del Lex, nada parecía fuera de lo común. Las clases seguían su curso, los pasillos estaban llenos y las bancas de los jardines rebosaban de estudiantes en su rutina diaria. A simple vista, era un plantel vivo, pero lo que nadie vio es que también es importante mencionar que era un plantel expuesto a un problema más profundo: la ausencia de filtros para detectar a tiempo comportamientos de riesgo. Como en tantas instituciones educativas, el tema de la salud mental permanecía también relegado, y es bien importante mencionarlo. Es un tema que hemos tratado infinidad de veces en otros blogs, en otros capítulos, la importancia de tener una atención psicológica a tiempo. Es difícil, pero se tiene que tener, y en estos planteles, de manera masiva. Es importante entender que este ataque no ocurrió en un vacío. El contexto del CCH Sur estaba ya marcado por un ambiente de vulnerabilidad. Profesores y administrativos ya habían denunciado desde hace años atrás que la seguridad en todos los sentidos era insuficiente. El acceso al plantel podía ser frágil, y aunque existían controles en las entradas, no siempre eran aplicados con rigor. Porque quizás ya conocían a ese estudiante, porque quizás esas caritas ya eran familiares. Aún así se tendrían que haber aplicado los filtros, cosa que no se hizo. Así, lo impensable terminó ocurriendo. Un joven con armas blancas logró ingresar sin ser detectado. Esa vulnerabilidad no era solo física, también era emocional. Muchos estudiantes del CSH Sur, como en cualquier otro plantel de nivel medio superior, enfrentan un choque entre adolescencia y adultez temprana, y es bien importante que lo entendamos. Es un momento donde la presión académica, los conflictos familiares y las dinámicas sociales se entrelazan, además con el uso masivo de redes digitales. En ese entorno, las señales de alarma de alguien como Lex Ashton pudieron confundirse con simples excentricidades juveniles. La escuela, como institución, no tenía o no tiene herramientas sólidas para diferenciar entre un joven aislado y un joven al borde del colapso. Pero bueno, ¿quién es Lex Ashton o qué es lo poco que hasta el día de hoy sabemos de él? Lex es un joven de 19 años, pero no era un estudiante cualquiera. Su historia comienza como la de cualquier joven, un adolescente con sueños, inquietudes y ansias de encajar. Pero a medida que su entorno social y emocional se fracturaban, también lo hacía su percepción de la realidad. Lex había nacido y crecido en la Ciudad de México, en un hogar, ojo, aparentemente normal hasta este punto de la historia, aunque marcado por tensiones que él mismo nunca expresó de una manera clara. Algunos amigos cercanos comentaban que él era reservado, silencioso y distante, características que con frecuencia se interpretan como introversión, pero que en su caso escondían una creciente frustración y un aislamiento emocional interno. Se sabe que tenía intereses muy particulares, gustaba de la música, el arte urbano y de explorar identidades a través de la ropa y las redes sociales. Pero todo esto estaba teñido por un halo oscuro. Símbolos de violencia y frases cargadas de desesperanza se filtraban en su mundo digital, publicaciones, fotos, frases que él mismo escribía, revelando grietas profundas que pasaron desapercibidas para muchos adultos y compañeros, para su familia. Uno de los aspectos más notorios de su personalidad era su relación conflictiva con su entorno social. Lex parecía incapaz de conectar de manera saludable
con sus compañeros, con sus pares, con la gente de la misma edad que él. Comentarios en redes muestran resentimiento hacia quien él percibía como más exitosos o más aceptados. La terminología incel, que en sus publicaciones aparecía mezclada con palabras como ya vimos como chats o foids, da cuenta de su visión distorsionada de las relaciones humanas y de su propio lugar en la sociedad. Esa terminología no era un simple adorno, ya lo vimos. Reflejaba una cultura en línea que refuerza el aislamiento, la frustración y, en casos extremos, la violencia como salida ante esa sensación de rechazo. Lex también presentaba una fascinación por la violencia, la muerte y los símbolos que la representan. Estas fotos de armas blancas, esta sudadera que ya vimos en imágenes y esta pañoleta con calaveras se mezclaban con mensajes que indicaban cierto deseo de dejar una marca imborrable. Y ojo, hagamos una pausa aquí, porque tampoco se trata de estigmatizar una manera de vestir. No se trata que si yo visto de negro todo el tiempo y me gustan las calaveras, no quiere decir que en algún momento vaya a cometer un acto como esto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con estos estigmas que no deben de existir. Yo visto de negro todo el tiempo, yo visto con playeras con calaveras, yo visto con ropa pues muy parecida a la de este caso todo el tiempo. Amigos míos visten de negro todo el tiempo, pero no quiere decir que tengamos en mente cometer un acto como este tan brutal. Hay que tener mucho cuidado. El que se presenten aquí en otros medios, en otras plataformas, estos símbolos, esta ropa negra, estas frases que lleva aquí, esta pañoleta con la calavera, no quiere decir que les pongamos un estigma. Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. Sin embargo, Lex no es un joven que busca atención de una manera convencional. Su presencia en redes sociales ciertamente era fría, calculada y en muchos sentidos predecía lo que estaba por ocurrir. Y aquí sí tenemos que poner atención en esos mensajes escritos que él dejaba. Cada publicación era un aviso, un espejo quizás de su tormento interior. A nivel académico, Lex tenía un desempeño que podría considerarse promedio, no destacaba ni por excelencia, ni por problemas notorios en comportamiento en clases, incluso ni siquiera por calificaciones. Digamos que era un estudiante promedio, se le puede llamar. Lo que hacía más difícil detectar que algo no estaba bien en su vida, porque no estaba en ningún extremo. Su vida cotidiana, pues, estaba marcada por la rutina como muchos estudiantes. Asistir al CCH Sur, interacciones mínimas con algunos compañeros y sobre todo pasar largos periodos frente a la pantalla de un celular, de una computadora o de una tablet, donde alimentaba, ahí sí, día a día, minuto a minuto, alimentaba este mundo interior que a cada paso se volvía más oscuro. Ahora, en la cronología de esta tragedia, hay momentos que tienen una fuerza especial. Hay momentos que nos detenemos en la historia y quienes están involucrados piensan, ¿por qué no hice caso a esa señal? Tienen esta característica tan especial como si el destino ofreciera una oportunidad, una mínima oportunidad, un momento en el tiempo para cambiar lo inevitable. Y esa oportunidad se desvanece porque no la vimos llegar y en consecuencia no tuvo una acción. Uno de esos momentos fue la llamada de la madre de Lex, realizada la mañana del 22 de septiembre de 2025. Ese acto desesperado, un grito de alarma, se convirtió en un aviso temprano que lamentablemente no fue suficiente para evitar la catástrofe. La madre de Lex, consciente del estado emocional de su hijo y de la obsesión creciente con la violencia,
decidió actuar. Llamó al 911 explicando que su hijo había salido de casa con armas y manifestando de cierta manera un comportamiento peligroso. Alertó que podría quizás hacerse daño a sí mismo o quizás a otros. La seriedad de la llamada, el tono urgente y la claridad de la advertencia muestran a una mujer que percibía la magnitud del peligro y buscaba impedir lo que finalmente ocurrió. Era un intento de intervención temprana, un gesto que en teoría tendría que haber activado protocolos de prevención y de contención, ya que quien estaba hablando no era una llamada anónima, no era un amigo, no era un desconocido, era la misma madre del ex. Sin embargo, la respuesta, llamémosle institucional, en ese momento no fue suficiente. La llamada quedó registrada solamente como una alerta de riesgo, pero la acción inmediata, que podría haber cambiado la historia, que podría haber salvado la vida de un joven de 16 años, no se materializó. Esta omisión es uno de los puntos críticos del caso, una señal clara, concreta y fundamentada en la experiencia directa de una familia no logró ser canalizada para prevenir el desastre. Lo que hace que esta llamada sea particularmente aterradora es la anticipación del acto. La madre no hablaba en abstracto, ni interpretaba el comportamiento de su hijo de una manera superficial. Ella sabía que él poseía armas, que había manifestado frustración, que sus publicaciones digitales mostraban fascinación por la violencia. Su advertencia no era una suposición, era un reflejo de la realidad que se desarrollaba en su hogar, una alerta directa que podría haber salvado una vida, pero la intervención, como ya vimos, fue insuficiente y el tiempo transcurrido sin que alguien detuviera al joven antes de que ingresara al CCH Sur, algo que no ocurrió. Así bien, eran cerca de la 1 de la tarde cuando Lex Ashton ingresó al plantel. Como ya vimos, como ya lo describimos, vestía de negro con esta pañoleta de calavera que le cubría parcialmente el rostro y llevaba consigo armas blancas que había preparado meticulosamente, específicamente un arma que es conocida con el nombre de guadaña, que es lo que utilizó. Cada detalle de su vestimenta y este equipamiento reflejaba la premeditación de su acto. En el camino de su casa a la escuela, estoy seguro que lo pensó cientos de veces. En su mente estructuró lo que iba a pasar, lo que iba a hacer, cómo lo iba a llevar a cabo, y aún así no se arrepintió. Su primer objetivo fue, como ya vimos, Jesús Israel N., un joven estudiante de 16 años. Que en paz descanse. Él se encontraba cerca de la entrada del estacionamiento del plantel. Lex se acercó rápidamente y, para no dar muchos detalles, lo atacó con esta guadaña sin dar oportunidad de reacción. La novia de este joven que se encontraba a su lado, obviamente en un acto reflejo, corrió rápidamente a buscar ayuda y pues a esconderse. La rapidez y determinación del ataque sorprendieron a todos los que estaban cerca. En cuestión de segundos, la tranquilidad habitual del CCH Sur se rompió con un grito de horror. Armando N., un trabajador administrativo de 65 años, trató de hacer algo, intervino intentando detener la agresión. Su valentía le costó caro. Fue herido mientras trataba de proteger a los estudiantes. Un gesto, y hay que decirlo, heroico, que evitó que el número de víctimas fuera mayor, porque como veremos más adelante, Lex no solamente tenía pensado atacar a una persona. En declaraciones posteriores, sí, porque ya hay declaraciones posteriores, Lex manifestó que quería atacar a más personas. Este enfrentamiento dentro del plantel generó
Pánico de inmediato. Los estudiantes corrieron en todas las direcciones, los maestros intentaron resguardar a sus grupos y el caos se apoderó totalmente de cada rincón del CCH Sur. Había quienes no sabían qué estaba pasando, había quienes sí sabían qué estaba pasando. Mientras tanto, Lex continuaba su recorrido por el estacionamiento, con movimientos calculados, decidido a cumplir con lo que había ya empezado, con lo que había ya planeado. La combinación de su preparación, su estado emocional y la falta de contención inmediata convirtió aquel espacio abierto en un escenario de terror. Las cámaras de seguridad, testimonios y registros posteriores reconstruyen una escena que parecía sacada de una película de terror, pero que era completamente real. Un joven enfrentando a otros con armas blancas mientras la comunidad estudiantil huía prácticamente en desbandada. La escena se volvió aún más dramática cuando Lex, acorralado por estudiantes y administrativos, se dirigió hacia el tercer piso de uno de los edificios. Ahí, en un momento de desesperación, intentó escapar de la situación de la única forma que encontró posible, lanzándose al vacío. El impacto de su caída lo dejó gravemente herido y fue trasladado a un hospital bajo custodia. Este salto, que podría interpretarse como un intento de evadir la responsabilidad de lo que había hecho o incluso de autolesionarse, porque no puedo pronunciar la otra palabra, pero ya saben cuál es, marcó el final físico de su ataque dentro del plantel, pero dejó tras de sí un impacto psicológico irreversible en todos los testigos, tanto alumnos como maestros como personal administrativo. El testimonio de estos estudiantes y trabajadores es estremecedor. El miedo, la confusión y la impotencia ante este joven que había planeado su ataque era inevitable. El pánico se combinó rápidamente con la incredulidad. Nadie podía comprender que un compañero, alguien que compartía aulas y pasillos, se convirtiera de un momento a otro en un ejecutor. El balance de aquel día es devastador. Un estudiante fallecido, un trabajador herido y decenas de jóvenes que quedaron traumatizados. Tras la caída desde el tercer piso, Lex quedó gravemente herido, incapaz obviamente de continuar con su ataque y prácticamente a merced de las autoridades y de la atención médica. El CCH Sur quedó envuelto en silencio y observó cómo el desenlace físico de aquel martes fatídico comenzaba a materializarse. La violencia había terminado, pero la consecuencia inmediata y la respuesta institucional apenas empezaba. El traslado del Lex hacia un hospital cercano fue rápido y coordinado. Personal de seguridad y autoridades del plantel aseguraron el perímetro para evitar cualquier interferencia o cualquier intento de fuga, algo que evidentemente era imposible tras la caída. La ambulancia llegó en cuestión de minutos y el joven fue colocado en condiciones críticas con heridas graves que requerían atención médica inmediata. La hospitalización marcó el inicio formal de ahora un proceso de investigación. Los médicos que atendieron a Lex no solo se enfrentaron a lesiones físicas severas, sino también al desafío ético y legal de garantizar que el joven permaneciera bajo custodia mientras recibía esta atención. Mientras Lex permanecía internado, entonces, autoridades del CCH Sur, la policía y especialistas en seguridad comenzaron a reconstruir los hechos. Se recopilaron testimonios de estudiantes, maestros, personal administrativo, cualquier testigo. Se revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, se analizaron las publicaciones en redes sociales y las alertas previas que habían sido registradas. Demasiado tarde, pero se analizaron. Cada detalle se convirtió en una pieza clave para entender no solo lo ocurrido, sino por qué ocurrió y cómo fue posible que un joven armado lograra provocar terror en cuestión de minutos. El personal de seguridad se enfrentó a un escenario inédito, un ataque planeado con precisión, un agresor determinado, un plan y un entorno educativo que no estaba preparado para manejar la magnitud de este tipo de amenazas. Esta combinación
dejó en evidencia la necesidad de protocolos más robustos, sistemas de alerta más efectivos y capacitación constante para enfrentar situaciones de crisis dentro de instituciones educativas, llámese CCH, llámese preparatoria, llámese escuela particular. Cualquier institución tiene que estar preparada para esto. Pasemos a otro punto que es extremadamente importante. Ahora vamos a adentrarnos en uno de los escenarios más fríos y terroríficos que precedieron este ataque: los chats privados de Lex Ashton. Estas conversaciones, que hasta hace poco se compartían solo en grupos cerrados, han pasado al dominio público y muestran con claridad la preparación, las intenciones y la mentalidad del agresor antes de cometer el acto. Sin embargo, al analizar estos mensajes, nos damos cuenta de un hecho inquietante. Aunque Lex fue quien materializó el ataque, no actuó completamente solo. Detrás de él había otros jóvenes que, en lugar de detenerlo, lo animaban, le daban ideas o simplemente mostraban indiferencia ante lo que estaba a punto de ocurrir. Estos grupos funcionaban como un catalizador moral y psicológico, validando sus planes y reforzando su decisión de cometer estos actos de violencia, lo que convierte la historia en un fenómeno colectivo y no únicamente en un acto individual. Tras el ataque, se recuperaron capturas de pantalla de estos chats privados, específicamente de dos grupos, uno de ellos llamado Admin Cells OG y el otro, que es el que más famoso se ha hecho hasta el día de hoy, llamado Farmacia Cutting Cells, donde Lex Ashton compartió sus intenciones. Lejos de recibir una advertencia o intentos reales de detenerlo, varios participantes, aunque no lo creas, respondieron con apoyo, algunos con burlas o incluso sugerencias que fomentaron la idea de consumar el plan que ya tenía. Pero, ¿qué muestran las conversaciones recuperadas? Las capturas exhiben a Lex explicando sus intenciones y publicando fotos de la ropa y de los objetos que utilizaría. Miembros del grupo, como ya dije, no solo no lo frenaron, varios expresaron el apoyo directo y ofrecieron ideas que apuntaban a facilitar las acciones y validar, evidentemente, esta noción de retribución. Ya vimos lo que significa en su mundo, en su medio, en este argot, la palabra retribución. Aún cuando algunos participantes reconocían incluso en estos mismos grupos que Lex no estaba bien psicológicamente, nadie hizo nada, nadie hizo un llamado efectivo para pedir ayuda o para alertar a las autoridades o incluso a su propia familia. Un usuario respondió con desdén y ofreció apoyo incondicional a la iniciativa en vez de disuadirlo. Quizás por lo crudo, quizás por las palabras utilizadas dentro de este grupo, dentro de este chat, si lo ponemos o se los leo tal cual, no podrán, la plataforma me lo va a marcar. Entonces es por eso que estoy tratando de darles el contexto. Otros miembros lo incitaron a planear con cuidado y hablaban de asegurarse de lograr esta llamada retribución hacia la persona que señalaban como objetivo. También sugirieron que podría acabar con su propia vida después del ataque. O sea, un miembro en especial le dijo que tuviera mucho cuidado con lo que iba a hacer y que se asegurara que después de hacerlo, se arrancara la vida. Bueno, tras consumarse el hecho, varias reacciones en estos foros oscilaron entre el asombro y la celebración. Mensajes de admiración, comentarios que lo clasificaban como un líder o como un ejemplo, e incluso lamentaron que el ataque no hubiera sido o no hubiera tenido mayor alcance. Es increíble, increíble lo que se comentaba en estos foros. Ahora vamos a analizar
lo que podría ser las primeras declaraciones, y repito, hasta el momento de la grabación de este blog, las primeras declaraciones del ex desde la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hasta el día de hoy permanece todavía recuperándose. Según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, como un paréntesis, tenemos por ahí un capítulo también con Carlos Jiménez. Este joven de 19 años habría planeado un ataque de mayor magnitud con la intención de arrebatarle la vida a varias personas más dentro del plantel. Esta información proviene de reportes médicos y entrevistas realizadas por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se documentaron sus declaraciones y su estado de salud mental ya con un análisis más profundo. De acuerdo con el parte médico de estos expertos, Lex confesó que su objetivo original era atacar no a una, como lo hizo, sino a 6 personas dentro del CCH Sur. Aunque no se pueden reproducir algunas expresiones textuales que él usó, el mensaje es claro. Había planeado un ataque mucho más amplio, pero solo logró quitarle la vida a este joven de 16 años y herir a un trabajador del plantel antes de ser detenido o antes de lanzarse desde este edificio. Durante la entrevista con el especialista, Ashton también reconoció, escuchen esto por favor, es muy importante, reconoció que se inspiró en los ataques escolares que han sucedido a través de la historia en Estados Unidos, donde este tipo de agresiones se han registrado con lamentable frecuencia y letalidad. Entre los ejemplos más recientes, por mencionar algunos, se encuentran el caso de Santa Fe en Texas, ocurrido en 2018, donde un estudiante abrió fuego en su escuela, causando el deceso de 10 personas y dejando varios heridos. O también el caso de Parkland en Florida, también en 2018, donde un joven ingresó armado al Instituto Marjorie, provocando 17 decesos y múltiples heridos. Tampoco olvidemos uno de los casos más recientes, el de Oxford, Michigan, en el 2021, donde un adolescente disparó contra compañeros y personal escolar, resultando en este acto 4 decesos y además 7 personas heridas. Estos y otros más antecedentes internacionales habrían servido como referente para Lex, reforzando la idea de que un ataque en la escuela era posible y que podía causar un impacto similar, aunque en su caso el resultado afortunadamente fue menor. El reporte médico también profundiza en el estado de salud mental del ex. Se describe un cuadro complejo, diagnosticado como un episodio depresivo grave acompañado de antecedentes personales y familiares que contribuyeron a su vulnerabilidad psicológica. Esto es muy importante lo que les voy a decir a continuación y que omití al principio. Es difícil, pero es importante que pongamos especial atención aquí, porque el actuar de muchas personas, si se corrige a tiempo, estoy seguro que puede evitar escenarios como este. Lex relató haber sido víctima de bullying y haber crecido en un entorno familiar desintegrado. Según sus propias declaraciones, su padre padecía bipolaridad y lo abandonó cuando él tenía apenas 7 años. En otro contexto también explicó que su hermana enfrenta actualmente problemas de depresión grave, con intentos de autolesión documentados. Estos factores, combinados con un contexto de aislamiento social, marcaron un historial de salud mental muy complicado. Además, se sabe que Lex estuvo bajo atención psicológica en la Universidad Nacional Autónoma de México durante 6 años, un periodo en el que buscó apoyo profesional sin que se identificaran signos de riesgo inmediato que anticiparan al ataque. Su caso
evidenció cómo problemas de salud mental, traumas familiares y exposición a violencia en medios pueden interactuar en adolescentes y jóvenes, generando situaciones extremas de riesgo como lo fue esta. En resumen, las declaraciones del ex Ashton desde el hospital no solo permiten comprender la magnitud de sus planes y la inspiración detrás de ellos, sino también su contexto personal, familiar y psicológico. La información revela el perfil de un joven con historial de aislamiento, depresión y conflictos familiares que, influenciado por subculturas y casos internacionales, llegó a perpetrar un crimen que quizás con la atención adecuada se pudo haber evitado. Tras el ataque y la hospitalización del ex Ashton, la respuesta institucional y mediática se desplegó rápidamente, generando un escenario de información fragmentada, versiones contradictorias y un debate público intenso sobre lo que había pasado. Las primeras horas posteriores al incidente estuvieron marcadas por un flujo constante de noticias, comunicados oficiales, declaraciones de testigos que en conjunto comenzaron a conformar la narrativa de lo que realmente sucedió, aunque no sin generar controversia, por supuesto. Las autoridades educativas emitieron un comunicado inicial donde se describía el hecho como un incidente grave dentro del plantel, evitando detalles explícitos. Esta versión temprana buscaba contener el pánico y quizás proteger la imagen institucional, pero resultó insuficiente para quienes exigían claridad y responsabilidad. La Universidad Nacional Autónoma de México, como siempre en este tipo de cosas que pasan, se pronunció lamentando lo ocurrido. Los medios de comunicación comenzaron a reportar la historia con titulares que destacaban ya la gravedad del ataque, la presencia de estas armas blancas, de esta guadaña y la intervención de estudiantes y personal administrativo. Algunos enfoques fueron sensacionalistas, hay que decirlo, mientras otros buscaron reconstruir la cronología de manera objetiva y de lo que hasta ese momento y hasta hoy se sabe. Sin embargo, la inmediatez de la cobertura generó, como ya vimos, una mezcla de información veraz, exagerada y en algunos casos, contradictoria. El caso del ex Ashton deja algo muy claro. La familia es el primer y más importante filtro para detectar conductas de riesgo. Días antes del ataque, ya lo vimos, su madre notó señales que no podían ignorarse. Cambios en su comportamiento, obsesión con la violencia y comentarios preocupantes en redes sociales. Intentó que alguien la escuchara, hizo una llamada, buscó apoyo y trató de que se interviniera a tiempo, pero sus preocupaciones, como suele pasar, fueron subestimadas, ignoradas o quizás malinterpretadas. El papel de la madre fue doble: cuidar a su hijo y al mismo tiempo ser testigo de cómo se aislaba y se sumergía en pensamientos peligrosos. Su instinto estaba claro, pero nadie lo tomó en serio. Ese instinto de madre podría haber cambiado todo. Estar atento a señales, expresar preocupación y buscar apoyo no es opcional. Es la pieza que puede marcar la diferencia entre que un joven siga en un camino peligroso o que algo terrible suceda. En pocas palabras, la historia que hasta hoy conocemos del ex muestra cómo ignorar las señales tempranas puede ser el único eslabón que hace posible una tragedia. Como dije al principio, al momento de la grabación de este blog, son los datos que tenemos. Seguramente cuando esto se estrene, pues ya tendremos más datos, porque viene todavía un camino largo para el ex Ashton. Viene su recuperación, viene su juicio. Recordemos que ya es un adulto, legalmente tiene 19 años. No sabemos la postura que van a tomar las autoridades, si va a intervenir de alguna manera su situación psicológica, como en otros casos
pues ha afectado, ¿no? Hay que esperar todavía muchas noticias. Y si es necesario, si algo muy importante sucede, los estaré actualizando a través de historias aquí mismo, a través de videos cortos, pero no los voy a dejar sin información. Tengan la certeza de que si algo muy importante surge en estos días, yo se los estaré haciendo saber. Hasta aquí llega el vlog del día de hoy. Pero antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión importante. ¿Qué tan ocupados estamos para no notar los problemas de quienes nos rodean? Hoy te pido que hagas un esfuerzo consciente. Regálales 10, 15, 20, 30 minutos a tus hijos. Pero escúchalos de verdad. Sal con ellos a una plaza, pregúntales qué les gusta, qué les emociona y qué les frustra. Observa sus emociones, sus preocupaciones. No permitas que el trabajo, las deudas o tus propias preocupaciones te absorban completamente. Ojo, no digo que no sean importantes, lo son. Pero en casos como estos, pueden pasar a segundo plano si eso significa estar presente para quien más te necesita. Escúchalos, demuéstrales amor, interés, comprensión. Valida sus emociones, acompáñalos en sus pequeños problemas y celebra con ellos sus alegrías. A veces, un simple gesto y un minuto de atención sincera puede marcar una diferencia que jamás imaginamos. No subestimes, por favor, no subestimes el poder de tu presencia. Entenderlos, cuidarlos y estar cerca de ellos puede ser la diferencia entre un día cualquiera y algo que cambie sus vidas para siempre. Haz el esfuerzo, porque ellos te necesitan, aunque muchas veces no lo digan en voz alta. Ahora sí, hasta aquí el vlog del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Historial Criminal, donde juntos, como siempre, exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.